pacientes que caen en paro cardiorrespiratorio por una hemorragia. Entonces, en esos casos tienes que ver qué es más importante, si seguir intentando salvar esa matriz o salvar la vida de la paciente. ¿Eso ocurre en qué casos? ¿Cuando Una acaban de tener un bebé? Cuando acaba de tener un bebé. Okay. Sí, o sea, van a la intervención de un parto. O de una cesárea. O de una cesárea, y ahí surge una eventualidad. Una complicación. Menopausia quirúrgica puede tener una mujer que pierde su útero a los 18. Sí. Porque nunca más va a arreglar. Entonces la menopausia se refiere a la menstruación. En las chicas que tienen múltiples parejas sexuales, ella tenía un dispositivo de cobre, entonces nunca se revisó, nunca se trató las infecciones. Entonces esas infecciones, a tener un aparato mecánico ahí, a través de lo que son los hilos, suben las bacterias y se forma pus en todo el vientre. Hola, bienvenidos a su programa Terapiando con Blanca. Es un gusto para mí tenerte aquí en este programa el día de hoy. Tengo una invitada muy especial a la cual le agradezco mucho por estar aquí. Es la doctora Zulema Morales, ginecóloga. Muchas gracias, doctora Zulema, por acompañarnos este día. Muchas gracias, Blanca, por la invitación. Es un placer estar con ustedes y pues estamos aquí dispuestas a contestar y a platicar de ciertas dudas y ciertas patologías que yo creo que son de interés de la población general. Sí, vamos a estar hablando de posparto, de la etapa posparto, de histerectomía y de la menopausia, y así también de las implicaciones psicoemocionales que trae cada uno de estos eventos en la vida de una mujer. Muy bien, doctora, pues vamos a empezar. ¿Cómo se define el posparto? ¿De cuándo a cuándo abarcaría el posparto o puerperio, que le llamamos, inicia en el momento del nacimiento del bebé e implica las próximas 40 días después del nacimiento del recién nacido, que es en la etapa en la cual se le llama neonato. Entonces, al momento del nacimiento del bebé, que ya sea por parto o cesárea, pues hay un cese abrupto de ciertas hormonas en el organismo y en ocasiones las pacientes pues lo toman excelente, ¿verdad? La mayoría de las veces, cuando es un embarazo deseado, ¿verdad? Las pacientes pues lo llevan y lo saben manejar muy bien. Antes de entrar a lo que es la depresión postparto, que es un tema importante que querías que platicáramos, bueno, la fisiología de la cuarentena, ¿cuál es el objetivo de respetar esos 40 días, de saber por qué son importantes esos primeros 40 días del nacimiento del bebé? Pues los cambios fisiológicos que se llevaron a cabo durante el embarazo, ya sea corporales, anatómicos, inclusive situaciones a nivel cerebral, porque hay cambios a nivel del cerebro, ¿verdad? Por situaciones hormonales. Entonces, todas esas cuestiones tienen que volver a su estado normal. Entonces, cuando la mujer tiene a su bebito, lo que sucede es la matriz inmediatamente de medir alrededor de 34, 32 centímetros, el vientre de una mujer embarazada, pues vuelve a un estado de alrededor de 20 centímetros que viene ubicándose a nivel del ombligo cuando nace el bebé. Entonces la matriz se contrae para que no haya un sangrado, que de hecho, bueno, una de las complicaciones más importantes en el puerperio inmediato son las hemorragias obstétricas, que es importante aclarar que es la primera causa de muerte en la mujer embarazada. Entonces, la matriz trata de involucionar, tratar de llegar a su estado normal que tenía antes del embarazo. Y eso va a suceder en los próximos 40 días. Las primeras 24 horas son importantes porque hay una involución les decía, de 34 aproximadamente, los bebés normales, 32, 34. Si es un bebé muy grande, pues puede medir 36, 38 centímetros el vientre. Entonces la matriz tiene que llegar a un estado normal que medía antes, que son de entre 7 y 8 centímetros. Entonces, anatómicamente, pues los cambios fisiológicos que se dan en un embarazo son muy importantes. Entonces, la cuarentena es para eso, para que la mujer vuelva a recuperarse, estar en una etapa de reposo donde va a dedicarse exclusivamente a atención de su bebé. Entonces, las ventajas que se deben de tener, ¿verdad? Los derechos laborales de una mujer le permiten capacitarse desde antes del nacimiento de su bebé y posteriormente al nacimiento del bebé para que
primero se prepare para el parto y posteriormente se recupere y pueda ella, si así lo decide, volver a su etapa laboral. Entonces, hay muchos cambios que se pueden presentar y en ocasiones, bueno, una de las situaciones son los cambios emocionales, principalmente en las mujeres adolescentes. Ahorita el embarazo en las personas, en las chicas adolescentes, nos está dando más alteraciones y más problemas y complicaciones, pues porque el cuerpo a veces no está preparado para, ni psicológicamente, emocionalmente, ni anatómicamente para tener un bebé. Entonces, lo ideal es que la mujer se preparara desde antes. Entonces, este periodo de posparto o puerperio que le llamamos los médicos es un estado muy importante en el que se debe atender, cuidar a la paciente, darse una red de apoyo en la familia para que tenga la paciente una mejor recuperación. ¿Qué es lo que considera Zulema de lo más difícil que pasa una mujer en esta etapa? En esta etapa yo creo cuando es una mujer primeriza, habría que pensar primero si es un embarazo deseado o un embarazo no deseado. Si es un embarazo deseado, pues normalmente la mujer está preparada, empieza ella con los preparativos, con su pareja. Habría que ver el entorno en el cual la mujer se embarazó, si ella tiene una pareja con ella, que la está acompañando, sus familiares. Entonces, lo importante aquí sería saber ¿qué espera ella? ¿Qué expectativas tiene de la maternidad? En realidad, a veces tenemos unas expectativas muy grandes de lo que es la maternidad y el momento que lo vives y ya tienes a tu bebé, hay mujeres que no saben qué hacer. Entonces, es muy difícil a veces para muchas personas, inclusive sabemos que el medio socioeconómico influye en cómo la mujer puede percibir esta maternidad, ¿verdad? Pero no es el único factor que puede, de predisponente que nos puede influenciar en una primera maternidad. Bueno, iba a mencionar algunas cosas con las que vienen las pacientes a terapia psicológica después de tener un bebé. Fíjate, irritabilidad, tristeza, sensación de vacío, sienten muchísimo miedo. Hay quien viene ya con depresión y con ansiedad. Suelen aislarse, al menos las que vienen a pedir ayuda, o que vienen buscando ayuda, mejor dicho, y culpa por no generar el vínculo con el bebé como ellas esperaban, o como quienes la rodean esperan. Sí, de hecho, como te decía, las expectativas, si son muy altas, puede en un momento dado, dependiendo del entorno en el cual se lleva a cabo el nacimiento de ese bebé, hasta inclusive si por alguna causa no es el parto que ella quería, porque ella planeó o deseó o anheló tener un parto normal, y no se da por ciertas circunstancias que lo impiden, eso a veces inclusive puede tener pensamientos la mujer de que pues no fue lo suficientemente mujer para poder tener un parto. Entonces, porque inclusive, ¿verdad? La gente piensa que las que tuvieron cesárea no son madres de la misma manera, ¿verdad? Y pues ahorita, desgraciadamente, la mala información que hay permite que la mujer tenga esas expectativas y si ella cree, ¿verdad? Porque realmente en muchas ocasiones son situaciones endógenas que se producen en el cerebro, que hay alteraciones a nivel de lo que son las sustancias que te producen el bienestar, como principalmente la serotonina. Si no se produce adecuadamente, las pacientes tienden a tener cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, y esto es lo que conocemos como baby blues o depresión postparto. Entonces, aquí tiene mucho que ver cómo está el entorno de la paciente. Entonces, uno de los principales factores de riesgo es que la paciente desde antes del embarazo ya haya tenido cuadros depresivos diagnosticados o no diagnosticados. Entonces, aquí el médico familiar, el médico general, que es el que aborda a la paciente, puede llevar un control prenatal, o el mismo ginecólogo es el que se debe de dar cuenta en base a cómo se comporta la paciente, si son pacientes que inclusive la hiperemesis gravídica, que son los vómitos constantes en el embarazo, en ocasiones se ha asociado también a problemas que quizás posteriormente al nacimiento del bebé pueda tener una situación de una depresión o que haya un rechazo hacia el bebé. Entonces, cuando tienen al bebé, normalmente el vínculo
no es que sea eso forzoso, pero cuando nace el bebé, lo que le llamamos el apego materno con el bebé, el piel con piel, ese actualmente, bueno, se tiene que llevar a cabo bajo cualquier circunstancia de nacimiento, ya sea parto o cesárea, porque en ese momento de que nace el bebé y que se desprende la placenta, al momento de contraerse la matriz para evitar una hemorragia, todo esto es una cuestión fisiológica que sucede, pero si por alguna causa la paciente no hay esa producción de un nivel adecuado de oxitocina, que es la hormona de la felicidad, que es la que crea el vínculo entre la madre y el bebé, si por alguna causa no hay una producción normal de esa hormona, en ocasiones es como decimos, ¿verdad? La madre, ya sea que haya tenido horas y horas en un trabajo de parto prolongado y haya tenido un dolor muy fuerte, al momento de ver al bebé, todo eso se le olvida, ¿verdad? Y eso es por la oxitocina. Entonces, al momento de ver al bebé cara a cara, tenerlo aquí cerca, olerlo y que el bebé se te acerque, esa conexión que hay, ¿verdad? Entre dos almas, entre dos seres, ¿verdad? Tiene que ver mucho con los niveles hormonales de oxitocina, pero si la paciente anteriormente ya tenía antecedentes de depresión o cuadros de ansiedad, la probabilidad de que se presente la depresión postparto es muy alta, alrededor del 78%. Entonces, y en la población general que no tiene antecedentes de depresión, pues dependiendo, en las adolescentes se puede presentar más, alrededor de un 38%, y en las mujeres el 25%. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo yo determinar si es una depresión postparto que necesita tratamiento? Si han pasado 2 semanas en que la paciente tiene esa sensación de que no es lo suficientemente buena para criar al bebé, tiene cuadros de mucha preocupación o ansiedad de ver si el bebé está bien, si lo está haciendo correctamente, si lo está lactando bien. Entonces, otra situación es cuando no tienen la bajada adecuada de leche. Las mujeres se estresan mucho. Entonces, porque el bebé llora mucho porque tiene hambre. Entonces, la mujer primeriza es muy común que de repente no sepa qué hacer. Llora el bebé y llora la mamá, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando debe entrar la familia, una red de apoyo para poder ayudar y que ese periodo de adaptación con el bebé sea más fácil. Y vamos a decir, aparte de la cuestión química, ¿qué opinas de cómo se vive a nivel social y a nivel familiar el tema de la maternidad? ¿La seguimos romantizando mucho? Sí, se sigue romantizando mucho. Ahorita yo creo que la mayoría de las mujeres, como que hay una situación que están postergando mucho la maternidad en las mujeres profesionistas. Esto es lo que estamos viendo mucho actualmente. Se están esperando hasta los 35 años. Hay gente que actualmente ahorita dice, no quiero hijos, ¿verdad? Y por otro lado, las chicas adolescentes que se están embarazando por no usar métodos anticonceptivos. Entonces sí se romantiza la maternidad. Pero actualmente pues ya hay mayor libertad, ¿verdad? De decidir si tú quieres ser madre o no. Y aún cuando tú estás consciente y puedes tener una pareja que te apoye, que fue un hijo deseado, un hijo que se está esperando con mucho amor, puede aún así presentarse. En los pacientes que tengo actualmente, yo creo que tengo 4. Estaba antes de entrar, estoy checando cuántos pacientes tengo con ese tema. 4 chicas que tienen, 3 es su primer bebé y otra es el segundo bebé. Bueno, ¿y qué pasa con ellas? O sea, vienen llenas de culpa, bueno, de mucho cansancio, mucho agotamiento, porque además combinan trabajo con casa, con bebé, con todo el show, ¿no? Y además el tema de las expectativas de los demás. Venga, no, es que, ay, todo el mundo opina. Es que mi mamá dice que así, es que mi suegra dice que así, me siento culpable de no estar suficiente tiempo con él, que lo tengo que dejar en guardería, y todo esto vienen con ansiedad y vienen con depresión. Y ahora súmale toda esta parte que mencionas de la cuestión química, pues se hace todo un caos, ¿no? Es que realmente, como tú mencionas, o sea, al tener unas expectativas altas y opinar tanto, porque opina la mamá, opina la suegra, opina la tía, la vecina, entonces la paciente, como mencionabas, está sin dormir, ¿verdad? Porque los bebés, pues ellos no saben de horario, ¿no? Entonces ellos te lloran porque tienen hambre, porque tienen cólico, porque hay que cambiarles el pañal. Entonces yo siempre les digo a las pacientes, si el bebé se duerme, duerme tú, relájate.
pero a veces es tanto el estrés y la mortificación de saber si lo están haciendo bien. En realidad yo creo que no existe un manual para ser una excelente madre y eso te lo va dando la experiencia, ¿verdad? Todos los que somos madres sabemos que pues el primero casi siempre es el conejillo de Indias, ¿verdad? Ajá. El pobre es el que no sabe, ¿verdad? La mamá cómo atenderlo, no sabe cómo amamantarlo, no saben cómo, o sea, inclusive identificar el llanto de su bebé, ¿verdad? Si llora por dolor, si llora porque tiene hambre. Entonces todo eso se va a aprender sobre la marcha. Y yo creo que si nuestras pacientes, nuestras mujeres, eh, dejaran fluir las cosas de una manera más natural, pues yo creo que fuera más fácil, ¿no? Porque a veces leemos tanto o agarran los libros y hay muchos manuales, el ABC, etcétera. Hay muchos manuales, ¿verdad? Muy conocidos y famosos que puede leer una mujer, pero al final la práctica te va a decir lo que es la realidad de lo que tú estás viviendo. Entonces, si una mujer no duerme, tiene alterado su ciclo de sueño, eso hace que no estés bien y luego aparte no comes, porque a veces inclusive tienen al bebé y no quieren ir al baño porque no saben si es tanto la mortificación que no quieren dejar al bebé en la cuna porque piensan que les va a pasar algo. Entonces no se pueden ni bañar porque ya el bebé lloró. Entonces sí, realmente ese apego es muy bueno, pero la mamá, esa cuarentena, ese periodo de adaptación, porque es un periodo de adaptación entre que el bebé va a ir aprendiendo a inclusive lo que es el agarre, la lactancia, la mamá pues a sufrir con un poco de dolor, que es cuando inicia las grietas en los pezones, que si el sangrado, que si le duele la incisión de la episiotomía, que si fue cesárea, entonces los dolores de la espalda, los dolores de cabeza, entonces ahí muchas mujeres por eso optan no lactar, ¿verdad? Porque se les hace demasiado pesado, porque es 24/7, 365 días del año, o sea, aquí no hay de que, espérame bebé, el bebé tiene hambre y le tienes que dar. Entonces, pues hay muchas cosas que se pueden hacer de ayuda, como hacer un banco de leche, las que no pueden, pues pueden hacer una lactancia mixta, pero reducir un poco el estrés de ese periodo de recuperación que es bien importante, ¿verdad? Porque también por eso hay mujeres que deciden no tener más hijos. Se sienten tan frustradas con el primer hijo que toman la decisión de que no quieren más. Pero ahí pues es importante el apoyo del esposo, las que están en pareja, que tienen a su esposo, pues nosotros nos damos cuenta desde que entran al consultorio, ¿verdad? Cómo es la relación de pareja. Te das cuenta desde que si está el hombre atento a las indicaciones que se le dan a la esposa, porque a veces van contigo y están agachados viendo el celular y no están poniendo atención si es un embarazo de alto riesgo, las indicaciones que se le dan, o en el posparto, ¿verdad? Sabes que va a tomar esto, la alimentación como debe ser, la hidratación adecuada, el agua que tienen que tomar. Entonces, principalmente el esposo, ¿verdad? Entonces, estamos a veces tan encantados con el bebé que no le ponemos atención a la madre. Entonces, eso también es bien importante, me imagino que tú lo has visto, ¿no? Sí, sí, ese punto es súper importante porque cuando nace el bebé y va todo el mundo a conocer al bebé, digo, a la mamá es a la que menos se le toma importancia. O sea, sí se le saluda, obviamente, pero no estamos conscientes de todo esto que nos estás compartiendo hoy como tan ampliamente, ¿verdad? Y como mujeres tampoco a veces nos portamos tan empáticas. Vamos directo con el bebé y pues qué bonito, sí, qué padre, celebrar la vida, celebrar la nueva vida, pero ¿qué hay con la mamá? Que también está sintiendo miedo, o se está sintiendo vulnerable, vulnerable físicamente desde su condición en ese momento, como vulnerable. Esta parte, cuando tienes algo tan grande, algo que amas tanto, tanto, bajo tu responsabilidad, te vuelve una persona vulnerable. Por un lado más fuerte, pero por otro vulnerable, porque ya tienes un lado por donde la vida, la gente, quien sea, te puede dar con todo. Entonces, la paciente tiene miedo de sentirse en esa vulnerabilidad y también en esa soledad, porque aunque esté acompañada, muchas veces no se siente entendida, se siente muy juzgada, muy criticada, y es aquí donde mencionaba hace rato de la mamá, la suegra, esas mujeres adultas que es necesaria la empatía, es necesario el acompañamiento, el cobijo, el apoyo. ¿Por qué? Porque hay más esta parte de hazlo de esta manera, como mucho más dirección en vez de sugerencias y contención.
Lo veo mucho aquí en Sí. las pacientes. Y entonces yo también pienso, ahorita también mencionaste algo, Zulema, dijiste, esto es un proceso de aprendizaje. Se aprende sobre la marcha. Sí. Toda la razón. Se aprende sobre la marcha. Y esto también, lo que hay que ver es, mamá, suegra, también aprendió sobre la marcha. Porque Así de es. pronto, si me toca escuchar la suegra diciéndole a la hija, perdón, a la hija o a la nuera, cómo se hacen las cosas, genera tanto estrés y tanto vacío y tanta soledad y tanta depresión en las pacientes, que es bien importante ser más empáticas, más conscientes y entender que está en ese proceso que mencionaste de ir aprendiendo. Yo creo que debía ser una situación más mesurada por parte de la familia, de la mamá, de la suegra, de la tía, de quien esté a la mano de la ayuda. Quizás no ser no invadir tanto a la paciente con las atenciones o los consejos. Creo que debería ser más mesurado y que la misma paciente vaya pidiendo el apoyo en base a su requerimiento, ¿verdad? Y tampoco sentir que ella va a poder con todo, porque en realidad puede ser que sí, que tenga la capacidad emocional o física como para hacerlo solita, porque hay mujeres muy valientes, hay mujeres muy fuertes, que pues en realidad no sabemos lo que están viviendo porque no lo preguntamos, ¿verdad? Lo damos por hecho, ¿verdad? De que lo están haciendo bien y que ella se siente de maravilla. Pero si nosotros les preguntamos intencionadamente cómo estás, cómo te sientes, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás llevando. Entonces yo creo que sería un tanto de que quizás, bueno, yo todavía no tengo la oportunidad de decir a una hija, ¿verdad? A esa edad, decir, ¿cómo te ayudo? ¿Verdad? En realidad decir, ¿sabes qué? ¿De qué manera quieres que yo te apoye? Entonces, quizás dándole una toma al bebé en la madrugada, el esposo o la mamá o la suegra, para que la mujer descanse un poco, ayudarlo a bañar, todo, a cambiarlo, porque inclusive desde poner un pañal no saben, ¿no? Sí. Entonces los ves en consulta y el papá o la mamá no saben ni cómo tomar un bebé. Ahorita actualmente ya hay mucho apoyo de los cursos psicoprofilácticos en los cuales las doulas y los programas de apoyo desde antes les enseñan desde cómo se van a preparar para el momento del parto, inclusive cambiar a un bebé, cómo lo deben de tomar, cómo lo van a lactar. Pues afortunadamente en algunos programas de institución pública ya existen esos cursos que son muy buenos, pero finalmente pues te puedes saber la teoría y al momento de llegar a la práctica, ya cuando tienes al bebé, pues ahí te están enseñando con un muñeco que no está llorando, que no tiene hambre, ¿verdad? Sí. Y acá ya en vivo, como hay bebés apacibles, hay bebés muy exigentes y pues que inclusive cuando estamos en quirófano, en el parto, nosotros bromeamos entre el equipo quirúrgico porque dicen lo que le espera cuando escuchamos cómo al momento en que nace, cómo grita o cómo llora, decimos, bárbaro, o sea, va a estar tremendo cómo le va a ir a esa mamá. En realidad es algo impredecible, ¿no? No sabemos, pero desde que los escuchas, hay bebés que son, desde que nacen, permanecen muchos años siendo niños llorones. Y hay bebés que son muy apacibles, desde que nacen tranquilos. Entonces es bien difícil saber cómo te va a ir, ¿verdad? Entonces sí es un paquetón el ser mamá y más mamá primeriza. Es un paquete muy fuerte y yo creo que aquí el apoyo de la familia, de la pareja, de los padres, es bien importante. Hay gente que inclusive cuando tiene más de un hijo, o sea, 2, 3, piden la ayuda de una enfermera, ¿verdad? Porque no pueden. Entonces es un poquito complicado en ocasiones. Así es. Y esta parte donde se están dando muchos embarazos en adolescentes, ¿tú a qué crees que se debe? Yo creo que es la falta de educación en casa, porque actualmente ya se están haciendo muchos programas a nivel de educación, a nivel de SEP, a nivel escolar. Ahorita a partir del cuarto, quinto año de primaria ya se les empieza a hablar un poco de lo que es la sexualidad. Entonces, no hay una justificación, quizás todavía existen los tabúes por parte de los padres de hablarles de lo que es la sexualidad. Entonces, aquí nosotros lo vemos. Yo, aparte de estar en la medicina privada, estoy en la medicina institucional. Entonces hay chicas que me llegan alrededor de 15 años, 16, bien pequeñas, bien algunas chicas. 13, que las lleva la mamá porque ya iniciaron su vida sexual. Entonces, por un lado les digo yo, mira, qué bueno que viniste,
porque les doy una plática, ¿verdad? Ellas llegan conmigo por temas de métodos de planificación familiar, pero yo me siento en la obligación, Blanca, de hablarles de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, la jovencita, porque prácticamente casi en una son niñas todavía, están en la transición de ser, están en la pubertad o en la adolescencia temprana, 13 años, 14, 15. Entonces, ellas no tienen una idea, una noción de la importancia de lo que es enfermedades de transmisión sexual, virus de papiloma humano. Y yo siempre les digo, ok, de hecho la semana pasada acabo de ver una chica de 15 años y le digo, ¿sabías que entre más temprana inicies tu vida sexual, más probabilidades tienes de tener un cáncer cervicouterino? Me dicen, no, no sé qué es el cáncer cervicouterino. Entonces le tengo que explicar, ¿verdad? Entonces, si nosotros hiciéramos más conferencias o hubiera mayor difusión de todas estas situaciones, yo creo que lo pensarían 2 veces o buscaran ayuda buscando un método anticonceptivo. Entonces ya les digo yo, un método seguro, ya sea hormonal o no, o el uso del preservativo, ¿verdad? Entonces, que sabemos que en realidad fue diseñado como para evitar las enfermedades de transmisión sexual, pero de alguna manera pues también se usa como un anticonceptivo, que no tiene tan altas tasas de efectividad, pero bueno, afortunadamente una mayoría de los jóvenes lo usan. Entonces, yo creo que es una falta de información y que los padres no platican con sus hijas o con sus hijos, porque ya ahorita 14 años y ya están de novios. Secundaria, inclusive ahorita en sexto de primaria, ya buscan las niñas a los niños para ser novios, o los niños a las niñas. Entonces ahí yo creo que la educación debe empezar siempre en casa. Hablarles sin pena ni nada de las cosas que pueden pasar, de cómo conocer su cuerpo, porque a veces no conocen su cuerpo. Entonces se enfrentan a una situación de vivir la sexualidad. Le digo, ok, está bien, vive tu sexualidad, pero de una manera responsable, ¿verdad? Sí, Entonces, y no hablar de esos temas, todas las consecuencias que conlleva, ¿verdad? En la vida de esa adolescente o de los adolescentes, en dado caso que el papá se haga cargo, que me imagino también va a ser otro adolescente igual, ¿qué van a hacer? O sea, que van a hacer una responsabilidad tan grande cuando ni siquiera han vivido su vida, ni siquiera han madurado, no han crecido todavía, y de pronto ya se van a hacer cargo de otro niño, o sea, un niño haciéndose cargo de otro niño. Si acaso, porque si no, esta es parte también, ahorita que estás comentando, doctora Zulema, que dices que los papás hablen, que los papás enseñan a los hijos, que los papás, bueno, pues muy probablemente parte de esas consecuencias va a ser que los papás se terminan haciendo cargo del bebé de su hijita adolescente. Sí. O de su hijito adolescente. Sí, porque inclusive correr con los gastos de un parto no es cualquier cosa, o sea, gastos, medicamentos, educar al próximo bebé, ¿verdad? Entonces, todo eso implica pues un gasto emocional, un gasto económico. Entonces, yo creo que debemos educar a nuestros adolescentes y tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Porque ahorita yo lo veo con mis hijos, ¿verdad? Que les hacen comprar en primaria, en sexto, un muñeco. Sí. Entonces, que es el newborn, ya compran su muñeco y ese, pues de alguna manera tienen que cuidar durante una semana, ¿verdad? Entonces dices, ¿realmente estoy capacitado yo, ¿verdad? Para hacerme cargo de otro bebé. O sea, sí. Yo soy un niño, o sea, no es posible, ¿verdad? Pero es eso, la falta de información, el hecho, pues tantas situaciones en redes sociales, ¿no? Retos que hay también entre los jóvenes, a ver quién inició ya su vida sexual, la presión social también es muy importante en las jovencitas, y tú ya lo hiciste, no, tú también, y, o sea, ya te tardaste, amiga, o sea, ya cumpliste tanta edad, ¿verdad? Entonces hay también presión social. Yo creo que esas situaciones se deben de dar cuando la persona ya lo sienta prudente, ¿verdad? Ya lo sienta que está en la madurez, ¿verdad? Y que eso se tiene que hacer con una responsabilidad, porque Así todo es. trae una consecuencia. Que puede afrontar la situación, que puede sobrellevarla, que puede con esa situación, ¿no? De la maternidad o la paternidad. Mientras no te sientas preparado o listo, y luego así porque no sabemos hasta que estás adentro, pero mientras no te sientas al menos como preparado hasta cierto punto, hasta donde tu humanidad te dé,
pues no es el momento. ¿Qué es la histerectomía? La histerectomía es cuando una mujer pierde su matriz o útero y pues puede ser por diferentes causas, ¿verdad? La histerectomía debe ser por una situación necesaria. Como les mencionaba hace rato con el tema de la depresión y la del parto y el puerperio, ahorita hay mucho tema de hemorragia. Entonces puede ser hemorragia obstétrica, que es cuando nace un bebé y no para el sangrado, que la matriz no se contrae, o por temas de placenta, en ocasiones la matriz tiene que ser extirpada. Entonces las mujeres pueden perder su matriz por una hemorragia obstétrica. Ahorita es una de las causas muy comunes por las cuales una mujer puede tener una histerectomía, que es una cirugía de extirpación de la matriz. Entonces, una de ellas es la hemorragia obstétrica en las pacientes súper jóvenes. Yo tengo pacientes que han perdido su matriz desde los 18 años, ¿verdad? Y otra de las causas principales son las situaciones malignas, como es el cáncer cervicuterino. Otra es diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de ovario. Se tiene que hacer una cirugía pues radical que le llamamos, en la cual se extirpa matriz, ovarios, trompas, ganglios y otras apéndices, etcétera. Son cirugías radicales por cánceres. Dependiendo la etapa del cáncer y el tipo de cáncer, son cirugías que son necesarias. Otro, las situaciones benignas, patologías benignas como hemorragias secundarias puede ser hiperplasias endometriales, pueden ser por situaciones de miomatosis uterina, adenomiosis, inclusive hay pacientes que tienen mucho dolor en la menstruación. Esa patología pues, se llama adenomiosis, o inclusive la miomatosis puede generar también un poco de dolor, pero más la adenomiosis o la endometriosis, ¿verdad? Que también es una de las causas de infertilidad. Entonces, la matriz se pierde cuando el médico ve que es una indicación. Idealmente, bueno, normalmente no la quitamos a petición de la paciente, ¿verdad? En esas pacientes, Blanca, no hay un periodo como de asimilación de lo que viene. Entonces, en esas pacientes, o sea, abruptamente perder su matriz, son pacientes que lo sufren mucho, ¿eh? Y yo creo que sí, si nosotros les explicamos, aunque nosotros le digamos, mira, es que estaba de por medio tu vida, o era quitar la matriz, o realmente viene un choque hipovolémico y vienen situaciones complicadas, que hay pacientes que caen en paro cardiorrespiratorio por una hemorragia. Entonces, en esos casos tienes que ver qué es más importante, si seguir intentando salvar esa matriz o salvar la vida de la paciente. ¿Eso ocurre en qué casos? ¿Cuando acaban de tener un bebé? Cuando acaba de tener un bebé. Okay, sí, o sea, van a la intervención de un parto. O de una cesárea. O de una cesárea, y ahí surge una eventualidad. Una complicación. Y entonces son pacientes, ahorita por ejemplo, otra situación es el acretismo placentario, que es cuando la placenta no se desprende y se queda adherida a las capas de la matriz o inclusive la vejiga. Ya se puede advertir eso, ya se puede prevenir a través de ultrasonido. Entonces son pacientes que ya están preparadas, pero las que no, sí es una situación muy difícil, aunque uno les explique, yo creo que es como parte de un duelo, ¿no? Es como una pérdida. Sí, de hecho te comentaba fuera de cámaras que las pacientes que tengo por esta causa, que de hecho por eso quería que platicáramos de esto de la operación, yo digo la operación, ¿verdad? De retiro de matriz, pero no, se llama histerectomía. Vienen pacientes por tema de depresión, ansiedad, así tal cual. Vengo porque tengo depresión y tengo ansiedad, o me siento con estos síntomas que al final del día pues es depresión. Y ya cuando empiezas a platicar, pues resulta que tiene poco de haberse sometido a una histerectomía. Y entonces dices, es que no entiendo qué me pasa, pero entre los datos te dicen, me acaban de operar hace 3, 4, 6 meses de esta situación. Ok, es un gran dato, porque a partir de aquí viene un proceso de duelo de la pérdida de una etapa de tu vida, depende de la edad, de renunciar a ciertas expectativas que tenías con relación a esta parte de la maternidad. Y culturalmente, ahorita mencionabas, algo mencionaste cuando estábamos ahorita hablando de la depresión postparto, como culturalmente lo que se espera de la mujer. Bueno, pues también esta parte, vienen con este dolor de, vas a decir que qué ridícula, o vas a decir que cómo a estas alturas de la vida,
pero sí me siento menos mujer. Sí me lo han dicho. Entonces vienen con depresión, vienen en un proceso de duelo, que esto hay que entenderlo. También te comentaba, nunca me ha llegado una paciente porque la operaron de la vesícula. Nunca me llegó una paciente con depresión porque le quitaron el apéndice. Pero sí me llegan constantemente, digo, al año 6, 7 pacientes con este tema de depresión posterior a una histerectomía. Sí, yo creo que el órgano que nos vincula muchas veces con el ser mujer es la matriz, ¿verdad? Entonces, holísticamente también tiene muchas situaciones que se pueden explicar al respecto y realmente pues de ahí viene la vida, ¿no? A través de tener la matriz. Pero yo creo que cuando la mujer entiende que el ciclo de ella no termina ni va a ser menos mujer porque pierda su matriz, y pasa muy similar cuando se pierde las mamas, Blanca. Cuando hay una mastectomía por un cáncer de mama, también es un impacto en la mujer muy fuerte. Entonces, ese es otro tema que no vamos a tocar ahorita, pero también que lo ves tú. Yo creo que el impacto del cáncer de mama es mayor todavía que cuando pierden la matriz. Pero yo creo que mucha de la preocupación de la mujer al saber que hay que quitar el útero es pensar cómo va a ser su vida sexual. Es lo que yo he visto en mis pacientes que me preguntan, doctora, ¿y ahora qué va a suceder con mi vida sexual? Entonces yo normalmente tengo bastantes ahí en mi consultorio diagramas, esquemas anatómicos. Entonces, tiene mucho que ver porque la mujer no se conoce su anatomía. Entonces, Zulema, antes de avanzar a la parte de la sexualidad, esta parte me regresa un poquito a la depresión que provoca, que sucede después de la histerectomía. También tiene que ver, y ahí era donde te quería pedir tu ayuda también, con la parte hormonal, porque al retirar matriz y ovarios pasa algo en cuestión hormonal que también tiene que ver con la depresión con la que vienen los pacientes. Mira, dependiendo del tipo o la indicación quirúrgica que hubo para quitar o retirar esa matriz, se retira solamente el útero o matriz, pero se dejan los ovarios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la paciente esta joven que te decía que perdió su matriz tuvo un bebé, yo creo que estaba tan complicada la cirugía que perdió también sus ovarios. Pero normalmente se debe de extirpar solamente la matriz y dejar los ovarios, porque realmente la situación hormonal, que también vamos a pasar ahorita a ver lo de menopausia, lo que es la menopausia quirúrgica, entran cuando ya no tienes matriz. Entonces, menopausia quirúrgica puede tener una mujer que pierde su útero a los 18. Porque nunca más va a arreglar. Entonces la menopausia se refiere a la menstruación. Entonces si ya no arreglan porque se les estirpó la matriz, entonces idealmente nosotros valoramos si el tema es benigno, es decir, por miomas, por una hemorragia, y la paciente es una paciente joven, ¿verdad? Menor de 50 años, se quita solamente el útero. Entonces, a mí me tocó inclusive una paciente a nivel institucional de 18 años que llegó con un absceso pélvico. Son dos casos que nunca se te olvidan. Entonces, una chica que tenía un absceso pélvico secundario a infecciones vaginales no tratadas. Entonces, en las chicas que tienen múltiples parejas sexuales, ella tenía un dispositivo de cobre, entonces nunca se revisó, nunca se trató las infecciones. Entonces esas infecciones, al tener un aparato mecánico ahí, a través de lo que son los hilos, suben las bacterias y se forma pus en todo el vientre. Entonces en las personas tienes que quitar matriz, ovarios, trompas. Entonces, debido a una infección muy importante. Entonces, esas pacientes también sufren mucho, ¿verdad? Porque imagínate, 18 años, siendo que los síntomas del climaterio inician alrededor de los, dependiendo, ¿verdad? 45, es lo normal, 48 años. Entonces, imagínate. No, pues ya, toda su vida con hormonas. Toda su vida con hormonas. Entonces, y eso sí el médico le dijo, ¿verdad? Que tenía que usarlas. Entonces, aquí el tema, son temas pues muy delicados, muy impactantes. Muy esas mujeres. Una chica de 18 años con todo un proyecto de vida por delante. Así es, que inclusive no tuvo hijos.
o sea, no tuvo hijos. Y eso muchas veces es también la falta de acudir a tiempo con el médico, ¿verdad? De cuidarse. También esa es medicina preventiva, ¿verdad? Entonces, las causas por perder la matriz, pues son muchas. Y pues cuando es por cáncer, pues se pierde todo. Ahora, ¿cómo es la vida sexual? Ahora sí, después de la histerectomía. Yo les digo a mis pacientes porque me preguntan, doctora, ¿y ahora cómo va a ser mi vida sexual? Digo, tu vida sexual va a ser la misma, porque en realidad la vagina, ¿verdad? Es lo que comunica hacia el exterior, ¿verdad? Hacia los genitales externos. La vagina, pues, es parte de lo que son genitales internos, pero la vagina es como si fuera un tubo, ¿verdad? Que virtualmente, como decimos, está cerrado. Si no hay nada ahí, está cerrado. Entonces es como un tubo que hacia arriba está lo que es la matriz. Entonces arriba, imagínense la matriz que es como una pera, ¿verdad? La matriz es como una pera y hacia abajo tiene la unión con lo que es la vagina. Entonces a través de lo que es el orificio cervical externo, que es como si fuera una botellita de agua, ¿verdad? El cuello de la matriz viene siendo la tapita. Entonces por un orificio interno, a través de esa comunicación que hay, escurre lo que es la menstruación y esa sale a través de la vagina. Entonces, cuando se extirpa el útero, se quita desde, imagínense la botellita de agua con la tapita, se estirpa desde la tapita hacia arriba, entonces queda solamente la vagina y a eso le llamamos la cúpula vaginal. Entonces, imagínense que esta habitación es la vagina y en el piso de arriba estaba la matriz. Entonces, aquí arriba se cierra, se dan puntos. Entonces, ese techito le llamamos cúpula. Entonces, ahí es donde se va a seguir teniendo la vida sexual. Entonces, pues ahí hay unos temas que se menciona que a veces el cuello de la matriz sí da cierta sensibilidad de lo que es la satisfacción sexual, pero pues la mayoría de los orgasmos sabemos que pues son clitoridianos, ¿verdad? Entonces, normalmente no hay una situación tan problemática por el hecho de quitar un útero, ¿verdad? Entonces, si tú le explicas a tu paciente qué le vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué sucede después que viene, yo les digo, mira, despídete de la menstruación. Si tu problema es una hemorragia, despídete. Entonces me dice, doctora, voy a ser feliz. Le digo, sí, vas a ser feliz. Entonces yo creo que es la expectativa que ella tiene, y cómo lo abordes, ¿no? ¿El apetito sexual qué tanto disminuye? ¿O sigue siendo el mismo? El apetito sexual está relacionado con los niveles hormonales de testosterona y de estrógeno, y ese tiene que ver con el ovario. En los ovarios se producen las hormonas principalmente y en las glándulas suprarrenales. Entonces, si yo le quito a mi paciente los ovarios, realmente le estoy quitando una gran parte de sus hormonas, prácticamente lo que le llamamos una castración quirúrgica. Entonces, no tiene ovarios, ya no va a producir hormonas de una manera natural o fisiológica. Entonces, ahí entra una menopausia quirúrgica y pues es cuando vienen ya todos los síntomas que involucran lo que es el climaterio. ¿Ahí qué se recomienda? En las pacientes... Sí, para el tema sexual, digo. Bueno, ahí yo creo que normalmente yo lo que hago con pacientes jóvenes es estar haciendo preguntas dirigidas, cómo está su estado de ánimo, cómo está su energía, si hay temas de baja libido, resequedad vaginal, bochornos, insomnio. Entonces, cuando empiezan a venir síntomas, inclusive de esta misma paciente que te he mencionado en varias ocasiones, llegó conmigo porque por temas de una menopausia quirúrgica perdió su matriz y perdió sus ovarios. Entonces ella estaba en una depresión, pero a causa de que no tenía ya producción de hormonas. Entonces a ella, al sustituirle sus hormonas, pues la verdad le restituimos pues su estado de ánimo, que normalmente es una chica muy activa, ¿verdad? Entonces si nosotros obviamos estas situaciones, y esto pues es común en la medicina institucional, a veces se puede perder ese seguimiento si la paciente no regresa al seguimiento adecuado que debe llevar después de una cirugía de perder la matriz. Son pacientes que pueden tener, no necesariamente, pero se puede presentar más tempranamente los síntomas del climaterio, lo que la gente comúnmente le llama menopausia, ¿verdad? En realidad no es la menopausia,
O sea, menopausia es no reglar durante 12, el cese de la menstruación durante 12 meses de forma continua. Entonces puede ser de manera natural o fisiológica o puede ser por una situación de una cirugía. Entonces, cuando la mujer ya empieza a tener síntomas, es cuando hay que ver si la paciente es candidata a terapia de reemplazo hormonal. Después de la histerectomía, que es lo que yo he escuchado aquí en terapia, me vienen mis pacientes y me dicen, no, pues es que me dicen que es una etapa, o sea, a partir de la histerectomía entra una etapa de decadencia, que las mujeres se ven más, bueno, más viejas o se envejecen más rápido. Y otra cosa, el sobrepeso. ¿Qué tan cierto esto? Mira, como mencionaba hace un momento, lo ideal siempre es tener una basal de un perfil hormonal antes de la cirugía, para así saber yo qué tanto afectó la cirugía a mi paciente. Entonces, yo debo saber, conocer los niveles óptimos de mi paciente, de todas las hormonas, pues para saber qué tanto se está acercando ya, porque como ya no va a menstruar por la cirugía, entonces qué tanto, digamos, le falta para llegar a esa etapa. Entonces yo le digo, mira, sabes que hazte un perfil hormonal y yo me voy a dar cuenta, hay elevaciones de ciertas hormonas, la cual nos está diciendo que ya sus ovarios ya no están produciendo de forma normal las hormonas, en este caso el estradiol, ¿verdad? Entonces, y la testosterona. Entonces, si hablamos de cirugía, yo sí les pido un perfil hormonal posterior a la cirugía y las estoy cuestionando. Digo, mira, ¿sabes qué? Ya el Papa Nicolau ya no se va a hacer de rutina como se hacía antes, dependiendo de la causa de la cirugía, es la frecuencia en la cual se realiza nuevamente el Papa Nicolau. Entonces, ellas deben de acudir a una revisión anual por temas de mama, por temas de estado de ánimo. Entonces tú les vas haciendo, hay ciertos cuestionarios que se pueden hacer a la paciente para saber si mi paciente ya tiene cambios hormonales. Sí me llegan muchas pacientes decepcionadas de sus doctores porque no les toman importancia a los síntomas. Entonces eso es un poquito triste, ¿verdad? Porque la calidad de vida de una paciente realmente hormonalmente hablando tiene mucho que ver. Entonces, si una paciente se encuentra con niveles hormonales y se presenta una situación de estrés, esa paciente va a sobrellevar ese estrés de una mejor manera que una paciente que no tiene hormonas. Entonces, son pacientes que se deprimen más, pacientes que se llegan a divorciar, Blanca. Son pacientes que tienen conflictos porque ya no quieren tener vida sexual con su pareja. Sí, de hecho, mencionabas tú lo del incremento de peso. ¿Por qué hay incremento de peso? Bueno, las hormonas protegen a la mujer, bueno, y al hombre también, ¿verdad? De situaciones de resistencia a la insulina. Ahorita es un tema bastante, que se está tocando bastante en consulta, pacientes que tienen sobrepeso, ¿verdad? Las pacientes que tienen sobrepeso pues tienen resistencia a la insulina, pero los factores que protegen contra esa resistencia a la insulina, Blanca, son las hormonas. Entonces, si yo ya no tengo hormonas, ¿qué va a suceder? Tengo mayor probabilidad de que tenga resistencia a la insulina. Por eso las pacientes empiezan a subir de peso, ¿verdad? Ahora, ese miedo que muchas me comparten o expresan, el miedo a las hormonas, no, es que me va a dar cáncer, es que me va a salir un tumor, ¿qué hay de eso? Mira, sabemos que en el siglo pasado, ¿verdad? Hace alrededor de 20 años, 22 años, se hizo un estudio muy famoso que fue el WHI, en el cual se dieron ciertos medicamentos y en los cuales se observó que había un riesgo del incremento de cáncer y de enfermedades cardiovasculares. Entonces, a partir de ese estudio que se hizo, empezó la cancerofobia porque los médicos, al ver los resultados de ese estudio, pues en ese momento lo que se vio, ¿verdad? Sin analizar todo lo que había detrás en cada paciente que fue estudiada, se creyó falsa o erróneamente que las hormonas eran malas, ¿verdad? Pero las hormonas que se usaron en ese estudio fueron hormonas sintéticas. Entonces, la combinación de esas dos hormonas fue lo que incrementó los riesgos. Pasado todo esto, bueno, pues muchos médicos se quedaron con esa creencia y ya no hubo una actualización al respecto y eso ha llevado a cabo que la gente crea, las mujeres,
que las hormonas son malas. Más sin embargo, actualmente sabemos que el uso de la terapia de reemplazo hormonal, principalmente con hormonas naturales, ahora lo que le llamamos las hormonas bioidénticas, Blanca, tiene unos beneficios mucho mayores que el riesgo de no usarlas. Entonces tenemos que reeducar a la paciente en decirle, es cierto, hay pacientes que no son candidatas, porque no todas son candidatas, y yo tengo que hacer un protocolo antes de saber si mi paciente es candidata ideal para las hormonas. Entonces, hay que hacerlo, ¿verdad? Que es un perfil hormonal, un perfil tiroideo, ver cómo está la situación, si tiene o no resistencia a la insulina, si mi paciente es diabética, hipertensa y principalmente la mamografía. Entonces, toda paciente se debe hacer su mamografía para ver que no hay una contraindicación. ¿Cuál es la contraindicación absoluta para no dar terapia de reemplazo hormonal? El cáncer de mama. Entonces, esa es la principal contraindicación. Entonces, si mi paciente no tiene un cáncer de mama activo, es candidata siempre y cuando yo haga todos esos estudios y saber qué le voy a dar, ¿verdad? Porque no todas las pacientes inician con una deficiencia de todas las hormonas, Blanca. Nosotros, principalmente la mujer, ¿verdad? Ahorita no vamos a hablar del varón, si quieres en otra charla me puedes invitar para hablar claro que sí. de andropausia. Claro, muchas gracias. Y el tema de la mujer en el climaterio es que la primera hormona que disminuye, Blanca, es la progesterona. Y esa puede suceder tempranamente a los 35 años. Entonces, esa hormona es la que nos da la tranquilidad, el dormir bien, el no subir de peso, el no tener hemorragias, el no tener dolor en los senos, ¿verdad? Entonces, la progesterona nos da esa tranquilidad, es la hormona que nos da, es la hormona que tiene que combinarse con los estrógenos, ¿verdad? Entonces, esa hormona es de vital importancia y cuando se empieza a perder esa hormona, como les decía, puede ser tempranamente, ya sea por cirugía o por de una manera fisiológica. La mujer, el principal síntoma, uno de ellos es insomnio. La mujer ya no duerme igual. Entonces, después de los 35 a los 40, empieza a haber una deficiencia de testosterona. La testosterona es la hormona que te hace sentir sexy, atractiva, segura de ti misma, que te hace sentir bonita, que te hace sentir la necesidad de querer tener intimidad con tu pareja, que es la libido, ¿verdad? Que te da la energía, que te da la fuerza muscular para hacer ejercicio, ¿sí? Que te da una cuestión de memoria cognitiva. Pues cuando hay una deficiencia de testosterona tenemos confusiones, tenemos olvidos, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde voy? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Apagué la estufa? ¿Apagué el gas? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde dejé las llaves? O sea, todos esos pequeños olvidos que empezamos a tener es por deficiencia de testosterona. Entonces, cuando la mujer se empieza a preocupar cuando ya no tiene apetito sexual. Entonces, es un tema bien importante en la mujer y en la pareja, ¿verdad? La falta de apetito sexual. Y aparte, como les decía, la memoria, la concentración, la capacidad del razonamiento rápido, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones, y como te decía, ¿verdad? La situación del estrés, ¿verdad? Todos vivimos en un estrés y si no estamos bien hormonalmente hablando, todo lo vamos a ver mal, ¿verdad? Entonces, la tercera hormona en disminuir es el estradiol y ese sucede alrededor de los 45 años. Entonces es cuando ya la mujer está, perdón, irritable, nerviosa, enojona, llorona, ¿verdad? Deprimida, Sí, sí. que puede tener, perdón, resecada en la piel, resecada vaginal. El cabello también está reseco, pero básicamente me habla de como las cuestiones emocionales, vaya. Y mucho también otro tema importante que se ve en la consulta es el dolor en la relación sexual, por falta de lubricación vaginal, por deficiencia de los estrógenos. Entonces, es importante pues ir supliendo cada una de las hormonas, por eso decía, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la mujer, es lo que se debe de ir administrando, ¿verdad? Entonces, ahorita
Pues realmente muchos médicos estamos ya manejando la terapia de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas y estamos viendo que el beneficio es muy grande, el beneficio y la sensación y la calidad de vida de la mujer es impresionante. Aunado a esto, sabemos que la deficiencia de testosterona está asociada a mayor enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Si nosotros no tenemos niveles normales, en la mujer es el estrógeno y la testosterona, en el varón principalmente es la testosterona. Si no tenemos niveles normales en nuestro cuerpo de estas hormonas, vamos a tener mayor predisposición a tener infartos. Entonces, por eso la mujer tiene mayores infartos en la menopausia, ¿verdad? ¿Aproximadamente a qué edad se puede hablar de una menopausia? Bueno, menopausia fisiológica alrededor de los 48, 50 años. Alrededor de los 48, 50, cuando dejas de menstruar por un año, por un año. Seguido. Entonces pero, ya se dice que está en menopausia. Pero sin embargo, la premenopausia o la perimenopausia es el periodo que antecede, ¿sí?, a que dejes de reglar. Y puede ser ya con síntomas. Entonces puede ser bochornos. Los bochornos también son terribles, porque las pacientes no duermen en la noche. Por lo general se presentan en la noche. Entonces, esos bochornos, la verdad es muy, muy, muy típico cómo ves a una mujer con bochornos, porque inclusive a veces lo describen, pero lo están describiendo en el momento que lo están viviendo. Entonces es a veces palpitaciones, se ponen rojas y empiezan a sudar y todo el mundo, por ejemplo aquí que está el clima muy agradable y ellas tienen calor y tienen el bochorno y todas las mujeres que vean con un abanico en el clima es porque tienen bochornos. Entonces los bochornos pues en realidad es un marcador de un riesgo cardiovascular. Entonces hay que hacerle caso a los bochornos. Ok, entonces fíjate, qué interesante este punto, porque parece síntoma natural de la etapa de menopausia. Lo platicamos ya como algo muy natural. Ay, es que estoy en la etapa de los bochornos. Ay, es que estoy en lo de los bochornos. Acabo de ir a un congreso hace 2 días y de hecho la persona que estaba exponiendo dice, a ver, todas las que están en menopausia saquen su abanico por aquello del bochorno. O sea, ya es como muy normalizado ese tema. Y pero no es así, que te está avisando algo. Exacto, porque ya hay un cambio, ¿verdad? Ya hay una deficiencia hormonal y si no la tratamos, pues pueden venir otras situaciones, ¿verdad? Lo que te quería decir también, cómo el Alzheimer está asociado a deficiencia de testosterona, ¿verdad? Entonces mucha gente se rehúsa por lo que me mencionabas de la cancerofobia, se rehusan, pero si tú le explicas a la paciente los grandes beneficios que tiene, por ejemplo, se quejan mucho de dolor de cuerpo las pacientes, dolor en articulaciones, dolor de espalda, dolor muscular. Entonces, esa situación es por falta también de hormonas. ¿Por qué? Porque hay una situación interna que se vive a nivel celular. Esa situación nos habla de que si yo tengo una deficiencia hormonal, los factores de inflamación llamados interleucinas, factores de necrosis tumoral, normalmente cuando la mujer está joven y tiene sus niveles normales, esos factores de inflamación se mantienen tranquilos, hacia abajo, digamos, niveles bajos de esas sustancias en el cuerpo. Cuando la mujer ya deja de producir las hormonas, esos factores de inflamación se elevan. Entonces es cuando la mujer empieza a tener dolor de articulaciones, mayor predisposición a tener fibromialgia, artritis, cualquier enfermedad inmunológica blanca se puede presentar más en la mujer en esta etapa de climaterio. Entonces también es importante suplir. Pues cuando tú les suples las hormonas, se les quita el dolor de cuerpo, se les quita todo. Entonces las pacientes valoran mucho el tener una calidad de vida adecuada, ¿verdad? El sentirse productivas y sobre todo si son mujeres profesionistas o no profesionistas, pero que tienen una vida laboral, ¿verdad? Y que quieren seguir trabajando, porque hay mujeres de 50, 60 o más que quieren seguir trabajando porque les encanta su trabajo o porque es necesario hacerlo, ¿verdad? Por cuestiones económicas. Entonces son pacientes que quieren estar bien, ¿verdad? Porque si no están bien, no funcionas en el trabajo. Y ese es un tema que yo lo he visto y todos lo hemos vivido,
porque cuando fuimos chavitos estudiantes usábamos el término de una manera peyorativa, Blanca. No, es que es una mujer menopáusica. Sí, ya se puso de malas la maestra porque o ya nos gritó, o ya nos castigó porque está en la menopausia. Entonces se cataloga como algo peyorativo. Sí. Entonces, de hecho, algunos de las situaciones que presentan, situaciones emocionales que presentan las personas que también vienen a consulta y dicen, es que estoy en la menopausia. Bueno, postmenopausia, ¿verdad? Porque entonces la menopausia, pues es ese evento en particular. Pero haz de cuenta, tristeza, mucho menos autocontrol de sus emociones. O sea, dicen, oye, yo era una persona, dentro de lo que cabe, controlaba mis emociones, sí me enojaba, pero no tanto, no estaba tan irritable, me daban ganas de llorar, pero rara vez. Ahora veo una película y estoy llorando toda la película. Me cuenta algo mi hijo, no lo termino de escuchar porque ya estoy llorando. Alguien me pregunta algo y le contesto de mala manera porque estoy muy enojada, estoy irritable. Entonces, esta parte de tristeza, mucho menos autocontrol. Cambios en el estado de ánimo. Dice, de pronto puedo amanecer un día y decir, wow, me siento contenta, feliz, ay, qué bien me veo, pero salgo y me encuentro con alguien, alguna amiga, y en 5 minutos ya estamos llorando y ya el día fue pésimo. Todos estos cambios, desánimo, menos ganas de pararte y de hacer las cosas. Y bueno, todo esto también se atribuye a un proceso nuevamente de duelo, del cierre de una etapa para iniciar otra, y una etapa muy importante, porque tal vez también, como decías ahorita, me estabas diciendo cómo se hablaba peyorativamente de la menopausia. Entonces, culturalmente, sí estamos muy informados o muy saturados de información negativa acerca de la menopausia. Entonces vienen con un proceso de duelo donde ya se cierra una etapa, miedo a la nueva etapa y sintiéndose de lo peor porque justamente, ya estás en la menopausia, o sea, qué triste, qué feo. Y también cuando hay un problema familiar, no, pues que estás en la menopausia. O el esposo, ya vas a empezar, estás loca. No, estás en la menopausia. Los hijos, los adolescentes, es que mi mamá está en la menopausia. Y bueno, también otra cosa que yo checo aquí en terapia, coincide muchas veces, en la mayoría de las veces, la mamá en menopausia con el hijo adolescente. Entonces, ambos están haciendo una etapa de transición de una etapa a otra, que es la adolescencia y que es la menopausia. Y no se llevan nada bien. Imagínate, o sea, el adolescente que anda de veras, que no se aguanta ni solo porque trae sus propios procesos. Y luego por el otro lado la mamá que también se encuentra en una situación así. Entonces chocan bastante, ¿verdad? Pero no es porque alguno de los dos sea mala persona o poco inteligente, ¿no? Lo que pasa es que está atravesando situaciones difíciles. Se altera la dinámica familiar, Blanca. Realmente yo creo que la mujer es el eje principal de una familia, ¿no? Sí. Entonces yo lo hablo con mis pacientes, sobre todo las que ya me conocen y me tienen mucha confianza. Yo les digo, mira, traes un problema, hay que tratarlo. Y yo les explico, les digo, mira, más tienes hijos chicos, ¿verdad? Porque como mencionábamos, las mujeres que han postergado su maternidad, o sea, son mujeres ahorita de 42 que apenas están teniendo sus bebés. Entonces van a tener hijos alrededor de 8 o 10 años cuando lleguen a la etapa del climaterio o menopausia. Sí. Entonces, la adolescencia lo van a vivir en la posmenopausia, Blanca. Entonces, si no se tratan, híjole, la verdad, hay mujeres que son muy tranquilas, pero va más allá de que tú tengas un autocontrol. O sea, es algo que no lo puedes controlar a veces, porque pues puedes ir en el tráfico y si alguien se te metió, o sea, ya hiciste un coraje. Yo veo muchos casos, y me imagino que tú más que yo, ¿verdad? Pero yo tengo pacientes que llegan y me dicen, doctora, ¿qué cree? Me reencontré con mi amigo de la secundaria en el Facebook. Y ya quiero dejar a mi esposo. Y ya quiero dejar a mi esposo. Entonces le digo, mira, a ver, espera, vamos a hacer un perfil hormonal, vamos a ver cómo están tus hormonas, con todo el chequeo, todo el protocolo. Cuando ya te trate y veamos que estés bien, entonces piensas realmente qué decisión vas a tomar. Entonces, fíjate que sin querer decimos lo mismo. A mí también de pronto vienen en terapia y es que en el trabajo, que esta chica que me está moviendo, al revés, las chicas también, las señoras. No, pues resulta que en mi trabajo conocí un compañero que me pone atención, que me manda mensajitos, que guarda, ¿no? Digo, a ver, espérame, primero revisa tu química, date tiempo y entonces decides, no decidas así de pronto, porque muchas veces es cuestión química y no necesariamente que tomarías esa decisión estando bien del todo. Exacto, entonces el tema hormonal en la mujer, híjole, es prioritario y
la calidad de vida y tú las ves, o sea, les das el tratamiento y las ves al mes para el control y las ves diferentes. Y esto solas te dicen, doctora, me cambió la vida, soy otra vez yo, estoy rindiendo bien en mi trabajo, ya me reconcilié con mi esposo, estamos viviendo una segunda luna de miel. Entonces, a veces va el esposo, a veces llegan, la mayoría de las veces llegan solas, ¿verdad? Pero en ocasiones el esposo las lleva. Hay esposos muy buenos, muy comprensivos, que pues no son ellas, o sea, ellos saben que son muy buenas mujeres, que normalmente los complacían y tenían una vida sexual excelente, pero en estas etapas es cuando, pues como dicen, te desconozco, ¿verdad? Sí. Pero no es que sean ellas, realmente hay algo más, ¿verdad? Yo creo que siempre... Que hay que atender, que hay que tener... Es importante darse la oportunidad de ir a una consulta. Entonces, y es importante tomar en cuenta esto de sí hay vida plena después de la maternidad, sí hay vida plena después de una histerectomía, sí hay vida plena después de una menopausia. Es importante tener en cuenta esto, tener esperanza para quien, porque estos temas provocan depresión en muchísimos de los casos, y si tú estás atravesando por una situación así, qué bueno que hoy tenemos a la doctora Zulema que nos está despejando un montón de dudas, y que tengas fe y que tengas confianza en que sí hay vida después de todo eso, y una vida plena, una vida bonita, no una vida ya no me va a funcionar esta parte, ya no funcionó de esta manera, o el tema sexual, el tema emocional, el tema físico también, de que ay, voy a aumentar de peso, me voy a ver más vieja, me voy a ver más reseca la piel. No. Todo tiene solución, el tema es acercarse con la persona correcta. Y yo les voy a compartir aquí los datos de cada uno de los médicos que han estado en nuestros programas, en este caso de la doctora Zulema. Y bueno, esto es importante, hay vida después de todos estos momentos. Definitivamente, yo creo que cuando la mujer ya entra en esta etapa, tiene otras expectativas, sobre todo si está bien emocionalmente, hormonalmente, físicamente. Yo ahorita les estoy diciendo a mis pacientes, sabes que prepara tu cuerpo para la vejez, cuídate, haz ejercicio. O sea, no todo son hormonas, las hormonas son bien importantes, pero también hay que decir tu situación espiritual, tu situación de lo que es el dormir, el descanso, el ejercicio, la alimentación. Entonces, si todas esas áreas están cubiertas, Blanca, son personas que van a tener una vejez sana. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aquí? El no enfermarme, ¿verdad? El llegar a los 80 o a la edad que quieras, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, yo no quiero ser viejo, no me quiero ver mal, ¿verdad? Entonces, ahorita ya hay programas que se llaman longevidad saludable, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? El objetivo es llegar a la edad que Dios nos permita vivir, pero sanos, sin hipertensión, sin diabetes, sin infartos, y que yo pueda valerme por mí mismo, caminar, ¿sí? Seguir saliendo a pasear, a viajar, a vivir con plenitud esa etapa que muchas veces ya estamos retirados o jubilados, a ambos, ¿verdad? El hombre y la mujer, dicen, ya los hijos se casaron, ya los hijos se fueron, ya hicieron su vida. Entonces, yo creo que las expectativas que cada pareja o cada persona de manera individual se haga o planee desde antes, primero tiene que estar basada en nuestra salud física, emocional, espiritual. Entonces, tenemos que ser un equilibrio, ¿verdad? Entonces, desde ahorita, jóvenes, los instamos a que hagan ejercicio, a que coman lo mejor que se pueda y a que se revisen, ¿verdad? Prevenir, es el momento de prevenir, porque queremos llegar sanos. Entonces, realmente no depender de nadie, ¿verdad? Llegar a los 80 y no estar en una silla de ruedas, Blanca, ni depender de medicamentos. Si realmente puedo suplir con vitaminas, con minerales, pero hay cosas que realmente evitar, por ejemplo, tratamiento para diabetes, hipertensión, que son las principales consultas y las principales enfermedades crónicas que existen y que matan a la gente, ¿verdad? Entonces, la prevención, definitivamente. La prevención y el ocuparnos, ¿verdad? Ocuparnos de nuestra salud, mantenernos bien. Entonces, si nos cuidamos desde ahorita y tratamos esas áreas que debemos de tratar, inclusive con la psicoterapia. La psicoterapia, yo creo que todos necesitamos de psicoterapia porque
es tanto el estrés del día a día, Blanca, que siempre necesitamos que alguien nos escuche de manera profesional, que no haya un sesgo, ¿verdad? Porque a veces los podemos sentir que o el esposo no te escucha, o mis compañeros de trabajo, o alguien me va a juzgar. Alguien que no te va a juzgar es un profesional de la salud como un psicólogo. Entonces, si nosotros tenemos ciertos temas no resueltos, muchas veces la enfermedad es a causa de temas emocionales no resueltos. Entonces, como inclusive, dicen, el cuerpo grita lo que tu boca calla, ¿verdad? así es. Entonces, también el apoyo de un psicólogo de tu confianza te va a ayudar inclusive a que aclares tus pensamientos, a que busques la mejor ayuda, ¿verdad? Para que el diferente médico o profesional de la salud te ayude, ¿verdad? Entonces, realmente démonos la oportunidad de pedir esa ayuda, ¿verdad? Entonces, hay de manera particular, de manera institucional, cuestiones no gubernamentales, de apoyo en todas las ciudades que deben de tener para apoyar a la gente de bajos recursos inclusive, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, Blanca, realmente. Muy bien. Y la importancia de la contención de la familia, de la pareja, la verdad es primordial. Sin embargo, la principal responsabilidad de cuidar la salud es de cada quien, pero va de la mano. O sea, sí necesitamos mucho apoyarnos unos a otros, aunque la persona, cada quien sea responsable de sí mismo, de su salud, de acudir al médico, buscar las ayudas necesarias, ir a terapia, lo que cada quien requiera, pero pues no está de más que la familia esté consciente de que pues la etapa que cada quien está viviendo para poder apoyarnos y no tomar las cosas personales cuando de pronto lleguen eventos desafortunados o desatinados en cuanto a la manera en que contestamos. No estamos justificando nada. Hay que luchar, trabajar para el autocontrol. Sin embargo, tener un poquito de tolerancia solo por un periodo mientras avanzan los procesos de tratamiento. Sí, realmente, ¿verdad? A veces el estrés o la situación de enfermedad o lo que esté viviendo cada persona, a veces se nos olvida ser amables, inclusive con nosotros mismos, ¿verdad? Sí, ya la regué, soy una esto, soy una lo otro, y a veces nos estamos atacando a nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, primero ser amables con nosotros mismas y también con los demás, ¿verdad? Muy Entonces, bien, doctora. Pues dar mucho amor para recibir amor también, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Zulema. Te agradezco infinitamente que hayas acudido a mi invitación. Espero tenerte en otro programa. Muchas gracias. Hay muchos temas pendientes con la doctora Zulema, muchos temas interesantes, la verdad. Claro que sí. Me gustaría retomar un montón de temas. Esto del embarazo en los adolescentes creo que es un tema mucho más amplio, que requiere mucho más conciencia para prevenir también la manera en que ese adolescente está, pues a lo mejor perdiendo muchas oportunidades de vida por esa mala decisión, vamos a decirlo en la mayoría de los casos, cuando se puede prevenir desde la prevención. Sí, hay muchos temas que quiero tratar contigo, lo vamos a ver detrás de cámaras, una lista de temas, claro, y ojalá nos vuelvas a acompañar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Se despide de ti tu amiga Blanca Berlanga, psicóloga. Te veo la próxima. Gracias.